bueno, quiero dejarlos con Patricio, quien nos va a comentar sobre esto. Algún par de indicaciones antes de comenzar. Les pediría mantener su micrófono en silencio, que lo pueden encontrar en la parte inferior izquierda. Y al final de la charla vamos a abrir el chat. Bueno, siempre va a estar disponible el chat para escribir sus preguntas. Y vamos a tratar de responder por ese medio, en principio, las preguntas que ustedes puedan tener para el profesor. Y bueno, eso, no quiero quitarle más tiempo a la charla. Patricio, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder estar conversando de este tema, que es un tema que por lo menos, como decía Claudio, a mí por lo menos me resulta muy apasionante. Solo mencionar que vengo del mundo duro del management, he sido ejecutivo y director de empresa por 20 y tantos años, y hace 5 años hice el postítulo en coaching con Rafael Echeverría, y desde ahí se abre un poco mi lado B, en términos de empezar a mirar las organizaciones desde una mirada más amplia que la mirada que le daba antes, en una perspectiva muy tecnócrata y muy técnica fundamentalmente. Los años y la práctica, la experiencia me llevaron a visualizar lo importante que eran los equipos, lo importante que eran otras variables de la gestión empresarial, y de ahí viene un poco todo este interés de ir abriendo mi ámbito de especialización. He preparado esta presentación, que es una presentación breve, no puedo profundizar mucho, es una presentación en que mi plan es no extenderme de 30 minutos y luego poder atender todas las consultas que ustedes tengan para poder conversar un poco. El chat quizás es el mejor método para las preguntas. Y lo he dividido la presentación en 4 tópicos. Uno es hacer una mención al contexto. Efectivamente, Chile viene viviendo una coyuntura bien compleja. La verdad es que Chile está muy complicado, creo yo, ya desde octubre del año pasado, y el COVID no ha venido más que a intensificar toda esta situación, lo cual representa un desafío enorme para las organizaciones desde el punto de vista de su crecimiento y su desarrollo, y donde el liderazgo organizacional es un rol clave para poder avanzar en esta dirección. Entonces hablaremos primero del contexto, luego haré una muy breve reflexión de qué es la incertidumbre, dado que esta presentación, ¿verdad?, habla del liderazgo en tiempos de incertidumbre. Haré una breve reflexión sobre entender qué es un problema. Muchas veces decimos, mira, tengo problemas, la empresa tiene problemas, pero no nos tomamos un tiempo para entender el problema. ¿Qué tipo de problema estamos teniendo? Y eso voy a querer referirme fundamentalmente situando los contextos más que profundizando en cada uno de estos tópicos. Quizás, Claudio, quedo llano a una próxima charla para aquellos de los presentes y de las presentes que se motiven por mayor información sobre estos temas. Y en cuarto lugar iré con el liderazgo, las emociones y la organización. Esos serían los 4 tópicos. Partamos con el contexto. Básicamente el contexto, quise poner esa frase, ¿verdad?, un poco larga, discúlpenme, pero básicamente vivimos un mundo nuevo, ¿verdad?, que está dominado por lo imprevisible y está dominado por lo desconocido. Y desde ahí, todos los procesos que van emergiendo en este futuro que vivimos, somos nosotros los seres humanos parte del problema y también somos parte de la solución. Es una paradoja, pero es así. Somos parte del problema y debemos hacernos parte de la solución en este futuro emergente que vivimos. Y desde ahí, en los retos que se vienen por delante, tenemos que asumir que no sabemos realmente lo que se requiere, sino que lo que tenemos es una base y no sabemos, y es importante, ¿verdad?, que podamos entender que lo debemos saber. Básicamente, cuando se habla de este mundo nuevo, se ha acuñado un concepto que es este mundo VUCA. El mundo VUCA es un mundo que se caracteriza por su volatilidad. Me voy a referir enseguida a cada uno de los aspectos. Por un lado está la volatilidad, en el otro está la incertidumbre. La U viene de uncertain en el inglés. La C viene de la complejidad y finalmente la ambigüedad, que es la letra A.
Este acrónimo lo que refleja es lo que es el mundo que nos toca vivir hoy día. Este mundo, ¿verdad?, que se plaga de situaciones en que el cambio es rápido y es impredecible. Y esto le hace una exigencia importante a las organizaciones y, por cierto, a nosotros como seres humanos, que es la necesidad de adaptación. Si no somos capaces de desarrollar la habilidad de la adaptación, se nos complica fuertemente el poder avanzar en este contexto. Y para poder adaptarnos, la colaboración y la participación a nivel de las organizaciones es clave. Las organizaciones desarrollan un ADN y este ADN se enriquece en la medida que hay colaboración y en la medida que se produce participación de las personas. La incertidumbre viene de este fenómeno sistémico, este fenómeno de este mundo en que las organizaciones no son más que una pieza más de un engranaje múltiple en el cual hay interconexión de sistemas. Las empresas son parte de un sistema más grande y a la vez dentro de sí misma constituyen múltiples sistemas. Entonces, este fenómeno de múltiples variables, ¿verdad?, hace que se genere en las organizaciones la necesidad de desarrollar la diversidad, de poder trabajar con equipos de trabajo que permitan desarrollar múltiples miradas, le denomino yo, es decir, múltiples aristas del análisis para poder tomar mejores decisiones. ¿De dónde viene la complejidad? Solo hacer mención que complejo no es lo mismo que complicado. Algo complicado puede ser algo que es agotador lograrlo y hacerlo, pero que tiene patrones y que se repite el resultado sincrónicamente. Ejemplo, la distribución de la luz en Chile, en Santiago. En Santiago se distribuye la luz, hay un montón de procesos y sistemas que están generando energía, hay un proceso de distribución hasta que tenemos luz y todos los días el patrón final se repite. Es el fenómeno de la luz. Mientras que los fenómenos complejos se caracterizan por estos sistemas interconectados y a la vez interdependientes, los cuales no tienen una relación causa-efecto, donde no hay patrones, ya en un fenómeno dije delante al hablar de lo complicable de patrones, acá no hay patrones. Y desde el punto de vista de la gestión empresarial, la tradición y los criterios previos no son efectivos para poder resolver esta complejidad. Y esto requiere nuevas formas de liderar, también requiere formas nuevas de desarrollar el liderazgo en las organizaciones, que es lo que voy a mencionar en un instante más con un grado mayor de detalle. Finalmente, ¿qué es la ambigüedad? La ambigüedad es este fenómeno en que no es nítido lo que ha de suceder. Las relaciones causa-efecto no existen, por lo tanto, en las organizaciones deben crearse hipótesis, deben establecerse capacidades para simular y tratar de definir qué es lo que habría de suceder ante determinadas tomas de decisiones. Y esto requiere una capacidad importante de análisis en los equipos, en las organizaciones, y una mirada sistémica, entender que este es un proceso que se va desarrollando sistémicamente, por lo tanto, no es una sola variable la que está en juego. Este concepto del mundo VUCA es el concepto que hoy día predomina en el mundo, en lo que es la gestión empresarial, en lo que es la gestión estratégica, nos podemos desenvolvernos en ese contexto. Habiendo hablado de lo que es este mundo VUCA al que estoy haciendo referencia, me referiré ahora a la incertidumbre. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, lógicamente, es ¿qué entendemos por falta de certeza en torno a aquello? Fundamentalmente, las incertidumbres detona emociones. Las incertidumbres genera inseguridad, genera temores. Muchas organizaciones sienten incertidumbre ante lo que está sucediendo y no tienen claridad respecto a las decisiones que han de tomar.
La incertidumbre es un factor crítico, ¿verdad? Porque tiene tres vertientes fundamentales. Una vertiente es la de la información, es decir, cuando la información es incompleta, cuando la información es poco confiable. La otra vertiente es el conocimiento y tiene que ver, ¿verdad?, con el aspecto asociado a cuán precisa es la información disponible y cuán certera es el conocimiento, de tal manera de poder verificar si efectivamente estamos pudiendo tomar decisiones a carta cabal respecto a lo que estamos haciendo. Desde esa perspectiva luego está la representación. La representación tiene que ver con cuáles son los modelos existentes, ¿verdad?, que te permiten tener certeza en ese sentido. Que te permiten, disculpen, tengo un pequeño... Básicamente el conocimiento y la representación, ¿verdad?, que es el de disponer de modelos con los cuales describan de forma eficiente el fenómeno que está siendo objeto del estudio, del objeto del análisis para la toma de decisiones. Dicho esto, Patricio, no ¿sí? te escuchamos. ¿No? Patricio, ¿Sí? no te ¿Ahí? escuchamos. Sí, te ¿Ahora, escuchamos ahora. ahora sí? Te escuchamos, sí. Perdí la imagen, Claudio. Te saqué el video un minuto porque había problemas de conexión, pero te Ah, escuchamos perfecto. bien. Y vemos tu Ya, presentación. el slide, sabes que no estoy logrando hacerlo avanzar. Eh, Voy a salir un instante y voy a compartir nuevamente. Disculpen, amigos y amigas, es parte de las contingencias y la tecnología. Bueno, básicamente, como decía, la incertidumbre, ¿verdad?, tiene tres vertientes, que es la información disponible, el conocimiento adquirido y los modelos disponibles para poder tomar decisiones. Y desde ahí tenemos que entender el problema. Generalmente tomamos el problema como un hecho de la causa, sin embargo, quisiera presentar dos conceptos novedosos en relación a los problemas y cómo enfrentarlos. La verdad es que todos los problemas no son iguales. Tendemos a abordarlos como que son todos de la misma naturaleza. Y no es así. Básicamente existen dos definiciones de problema por algunos autores. Uno son los problemas perversos y los problemas domesticables. Veamos cada uno de ellos. ¿Qué son los problemas domesticables? Básicamente los problemas domesticables son problemas en los cuales las soluciones son de naturaleza técnica. Es decir, se puede resolver en base a conocimiento previo, en base a curvas de aprendizaje previas, y por lo tanto, y la definición del problema es clara. Y a este tipo de problemas se le llama domesticable, que no implica que sean necesariamente simples, pero por ser de naturaleza eminentemente técnica, están soportados por todo un background de conocimientos previos y de tecnologías previas que permiten avanzar con determinada fluidez. ¿Y cuáles son los problemas perversos? Básicamente los problemas perversos tienen que ver con aquellos problemas de naturaleza sistémica. Los problemas perversos son problemas en que no es bien nítido si lo que estoy analizando es el problema en sí o es la causa de otro problema. ¿Okay? Los problemas perversos no tienen soluciones en blanco y negro, sino que tienen las mejores opciones de solución. Básicamente, el problema perverso tiene relación con problemas de los cuales no existe experiencia previa para su resolución. Por lo tanto, se debe modelar y se deben buscar alternativas, las cuales no tienen soluciones en verdadero o falso, sino que pueden ser buenas o malas y van a depender del contexto y de los involucrados en la evaluación de estos procesos. Ejemplos de problemas perversos, puede ser el cambio climático, puede ser este problema que estamos viviendo hoy día de esta crisis del COVID-19, donde
el otro día conversaba con un amigo y me decía, mira, ojalá esto pase pronto en Chile. Yo le decía, efectivamente, ojalá pase pronto en Chile, pero eso no significa que el tema esté resuelto, porque este es un problema global, es un problema del mundo, y es algo que está faltando hoy en día, es el enfoque global de cómo se resuelve esto como planeta, porque no nos va a ser fácil gestionar la solución en Chile una vez que se abran las fronteras y nos pueden estar llegando las contaminaciones. Por lo tanto, problemas perversos son estos problemas que se pueden abordar de múltiples formas y que no tienen un solo descriptor para poder resolverlo. Por otro lado, tendríamos que reflexionar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es un problema? Un problema es la brecha que existe entre la aspiración de alguien y una realidad esperada. Ahora hay una realidad contextual y hay una aspiración deseada. Por otro lado, tendríamos que ver cuál es el problema, ¿verdad? Y distinguir si lo que estamos intentando resolver es un tema de causa o efecto. ¿Estamos resolviendo el problema en sí mismo o lo que hemos identificado como un problema es más bien una consecuencia de algo que está sucediendo en otro sistema con el que te estás interactuando? Como este fenómeno que estoy hablando de Chile, ¿verdad? Podemos resolver el COVID-19, pero no termina con nosotros, solamente terminamos con una etapa del problema. Y desde esta perspectiva, tenemos que entender Patricio, te problema, perdimos. Ahí te recuperamos. Patricio, ¿ya? ¿Sí? ¿podrías Ahí volver a la sí, última? Sí, ¿podrías volver a la última lámina? voy. ¿Acá? Sí, ahí quedamos la última vez. Perfecto, gracias. Bueno, básicamente un problema perverso, un problema complejo que no tiene soluciones técnicas, que va a tener múltiples posibilidades de ser abordado, como el problema que mencionaba de la crisis del COVID, ¿verdad? Donde podemos de algún modo resolverlo en Chile, pero sigue otra problemática que es la problemática mundial en relación al tema de poder asegurar que al interior de cada sistema haya salud posterior a la recuperación de la crisis. Básicamente, desde una perspectiva de las personas y los problemas, podríamos decir que un problema viene a ser una aspiración, una brecha que se produce entre la aspiración y la realidad que está enfrentando la persona o la empresa, la organización. Y por otro lado, entender si el problema que estoy abordando en realidad son los síntomas o es la causa de otra cosa. Hay organizaciones que son muy buenas para saltar de la problemática a la solucionática. Sin embargo, no abordan en profundidad si están resolviendo consecuencias, si están poniendo parches, pero la organización sigue estando en riesgo de inundarse y hundirse tal cual un Titanic, ¿verdad? Por otro lado, cuando hablamos de cómo es un problema, tendremos que entender que existen dos tipos de problemas, los problemas adaptativos y los problemas técnicos. Un problema técnico se caracteriza porque sus soluciones existen, porque son conocidas y han sido evaluadas y testeadas, mientras que un problema adaptativo, la solución exige aprendizaje. Los problemas adaptativos nos involucran a las propias personas. El problema adaptativo requiere disociar el problema de la persona y desde esa perspectiva hacernos cargo de aquello, porque están los hábitos, las creencias, las actitudes y las prioridades que cada persona tiene en relación a cómo enfrenta y aborda esas determinadas problemáticas. ¿Cuáles son, resumiéndolo en una tabla, los aspectos de los trabajos técnicos y adaptativos? Básicamente el trabajo técnico, la definición del problema es clara, su solución y su implementación también es clara, y el foco primario de la responsabilidad está en la autoridad, en los que toman la decisión, en las jefaturas, en un cargo que ha sido encomendado, ¿verdad? En general, los gerentes se les enfoca mucho desde su
capacidad de generar soluciones técnicas. Sin embargo, muchas de las problemáticas empresariales es una combinación de problemas técnicos y problemas adaptativos. Y ahí lo que vemos es que la definición del problema es claro. Por otro lado, la solución y la implementación requiere aprendizajes, es mixto. Y finalmente, el foco primario de responsabilidad es una combinación entre los múltiples grupos de interés que hay en las organizaciones y la autoridad formal que representan sus ejecutivos y sus gerentes. Finalmente, tenemos los problemas 100% adaptativos, que se caracterizan porque requieren aprendizaje, requieren que cambiemos las personas. Por otro lado, la solución también requiere aprendizaje y el foco primario está en los grupos de interés y en los grupos de mayor autoridad. Voy a dar un ejemplo simple de un problema técnico y adaptativo. Ejemplo, es una persona que se haga un bypass al estómago para poder reducir su peso. Podemos ver que la operación y la instalación de ese bypass gástrico es un problema técnico. Tiene solución y se puede resolver nítidamente. Mientras que no va a ser suficiente porque esa persona que se operó del bypass, yo no sé si ustedes saben, pero que un porcentaje alto de las personas que se hacen bypass gástrico posteriormente suben de peso nuevamente. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que el problema técnico es resuelto, que es la operación y la ejecución del bypass. Sin embargo, hay un problema adaptativo, que es el cambio de hábito alimentario de la persona. Entonces, ahí les doy un poco el ejemplo de las dos cosas. Puede que te vaya muy bien el problema técnico, que es la operación, pero si no cambias tus hábitos alimentarios, lo más probable es que vas a volver a subir de peso. Y entramos a los conceptos de liderazgo. Básicamente el liderazgo, las emociones, son parte y son el telón de fondo de las organizaciones, ¿verdad? Hoy en Chile se da este fenómeno. Ahí les comparto el mix porcentual de la población laboral en Chile. Un 40% de la población son millennials, que son personas entre los 18 y los 35 años. El 28% es la generación X, que está entre los 36 y los 51. El 26% son baby boomers, que están en el rango de los 52 a los 70, y el 5% es la generación silenciosa. Nunca antes, en la historia de la humanidad, había sucedido que 4 generaciones distintas convivieran en las organizaciones trabajando juntas. En la historia de la humanidad, dadas las tasas de mortalidad y la vida media, nunca se llegó a más de 2 generaciones compartiendo el mismo espacio laboral. Hoy día, el que haya 4 generaciones trabajando configura radicalmente distinto la forma de liderar, la forma de gestionar a las personas y por otro lado, la convivencia entre las personas dentro de los equipos de trabajo. Y es por eso que aunque aquí deben haber varias personas que tienen formación técnica, ¿verdad? Una de las cosas que yo critico y cuestiono de la formación que nos dan en el ámbito técnico es que nos hacen creer que el ser humano, la mujer o el hombre somos máquinas, ¿verdad? Somos seres eminentemente racionales, somos seres que estamos dotados para tomar decisiones. Sin embargo, la evidencia que nos muestra la neurociencia, que es una de las ciencias que más se ha desarrollado en los últimos 20 años, es que los seres humanos somos eminentemente emocionales. Tenemos 3 cerebros, uno de ellos es el cerebro emocional, que tiene una velocidad de transmisión que es el doble que la velocidad de transmisión de la corteza cerebral, que es donde está la razón y los aspectos cognitivos. Por lo tanto, entendiendo que no somos máquinas, ¿cómo se entiende el liderazgo en las organizaciones? ¿Cómo se entiende el éxito organizacional? Como un mix entre que comienza desde la gestión emocional, que se refleja en los estilos de liderazgo, para lograr alcanzar un clima organizacional y desde ese clima contribuir un desempeño efectivo que sea potente para el logro de las metas que se han establecido. Por eso es que la inteligencia emocional es un factor crítico en el desarrollo del liderazgo en tiempos
como los que estamos viviendo, en tiempos en que hay mucha incertidumbre, porque nuestra gestión emocional es la que nos va a permitir tomar mejores decisiones, es la que nos va a permitir conducir de mejor forma a los equipos de trabajo. ¿Y de qué se trata la inteligencia emocional? Básicamente la inteligencia emocional es un circuito que considera 4 pasos. El primero es la identificación de tus emociones, hacerte cargo tanto de tu emocionalidad como de la emocionalidad de los equipos con los que tú trabajas. El segundo paso es utilizar las emociones, que te va a permitir administrar mejor desde la identificación de las emociones identificadas en los demás y en ti. Poder comprender las emociones que se están dando y, en el cuarto lugar, manejarlas de una manera efectiva. He incorporado esta tabla que nos permite ver ejemplos. Básicamente el primer paso, identificar las emociones, básicamente se logra mediante escuchar, hacer preguntas, parafrasear, poder asegurarte que estás sintiendo y verificando lo que le está pasando a tu equipo y lo que te está pasando a ti también. El rol fundamental de un líder comienza desde el liderazgo personal. Creemos de repente que el liderazgo es desde afuera para adentro, y no, el liderazgo se gestiona de adentro hacia afuera. El usar las emociones te permite, mediante averiguar los sentimientos que están influyendo en los pensamientos tanto tuyos como en tu equipo. Y el poder comprender las emociones tiene que ver con poder examinar las causas que van a provocar los sentimientos en las personas. ¿Y para qué te sirve todo este circuito? Poder finalmente manejar esas emociones de tal manera que, teniendo clara conciencia de la emocionalidad que vives, poder incorporarla a la toma de decisiones de tal manera que puedas ser más sereno, ser más autocontrolado y a la vez poder gestionar de mejor forma a tus equipos de trabajo. Así vas a poder asegurar una seguridad psicológica, ¿verdad?, que se complementa con el accountability, que es la responsabilidad por los resultados. Básicamente la zona de aprendizaje va a tener que ofrecer esa seguridad psicológica para poder obtener un accountability, una responsabilidad plena por los resultados de los miembros del equipo de trabajo. ¿Qué se entiende por seguridad psicológica? Básicamente el que los colaboradores se sientan seguros y contenidos a la hora de plantear sus ideas, sus iniciativas, sus errores, las cosas que funcionan y las que no funcionan. Y esto se construye desde la gestión emocional de los equipos. Equipos que ya no es como era antes, ¿verdad? No es ese organigrama rígido que existía antes. En realidad las cosas en la organización pasan de una manera más dinámica, como la que estoy mostrando ahí, y lo que hoy día se propende es a redes de trabajo, equipos que van desarrollando múltiples proyectos y que son dinámicos en el tiempo. Es decir, se elimina este concepto rígido y estático en el tiempo en función de cómo evolucionan los cambios. Básicamente, el tener equipos que se gestionan de esta manera implica también una forma distinta de gestionarlos y de liderarlos. Implica mucha retroalimentación, implica una cultura y valores compartidos. También es fundamental la transparencia y el respeto. Todos estos elementos llevan a que los equipos puedan operar en red de una manera efectiva y ganadora. ¿Qué es lo que hoy día se espera como recompensas, que como desde el liderazgo, ¿verdad? El dar espacio a disentir, al permitir las nuevas ideas, la innovación, poder de esta manera generar aprendizajes. Lo dije antes, el problema adaptativo se resuelve desde el aprendizaje y por eso el desafío es muy importante. En resumen, si una organización necesita saber y hacer en constante cambio, ¿verdad? Básicamente la organización deberá ser competente para poder estar cambiando permanentemente. Puse esta tabla y solo me referiré a un punto crítico, que es el dirigir por orquestación. Antiguamente se dirigía bajo un criterio de supervisión, hoy se dirige bajo un criterio de orquestación. Y el nuevo liderazgo es un liderazgo mucho más abierto, es un liderazgo que abre la participación ágil, un liderazgo creativo.
Un liderazgo que crea contexto, pero que deja espacio culturalmente para tomar riesgo, para poder interactuar entre las personas. Quizá esto se aleja un poco de la cultura chilena, que es bastante más represiva, diría yo. Esto está cambiando, pero por muchos años fuimos más bien una cultura bastante vertical, bastante orientada al mando, donde los líderes o los jefes organizacionales creían que resolvían su problemática desde dar órdenes y decir lo que se tenía que hacer. Básicamente el nuevo liderazgo, ¿verdad?, implica tomar decisiones sin tener toda la información y poder gestionarte emocionalmente, entendiendo que la información completa ya no la vas a poder disponer en este mundo VUCA del que hablé en un comienzo. Y poder ser divergente en la evaluación de decisiones, porque de esa única manera se van a poder hacer las cosas diferentes. También implica una transformación conductual, y es actuar diferente, y eso implica colaborar fluidamente en las organizaciones. El jefe no está para permanecer en una oficina, tiene que estar disponible para colaborar con su gente, y tiene que estar disponible para apoyar a su gente y generar condiciones de trabajo. Y finalmente se requiere una transformación emocional, ¿verdad? El nuevo líder requiere ser resiliente, requiere tener flexibilidad. No basta con ser un experto técnico, hoy día se requiere mucha flexibilidad para el cambio y desde ahí poder desarrollar la confianza y el respeto que los equipos esperan desde su liderazgo. Y dije antes que había un aspecto cultural y dije que había un aspecto de clima, ¿verdad? Y básicamente el clima es cómo las personas viven la organización. Y el desempeño, como vemos en esa recta, va creciendo desde una base que es el exceso de burocracia hasta poder construir confianza, poder construir una organización donde la confianza es un espacio clave para el crecimiento. La confianza se construye desde la emocionalidad, desde un espacio emocional y desde una seguridad psicológica para las personas. ¿Y cómo se practica? ¿Cómo se ejecuta? A través de las conversaciones. Cada vez más son necesarias las conversaciones. Cada vez más permite a las redes conectarse y conversar en forma abierta, en forma entregándose al otro y abriéndose al otro. Y desde ahí poder construir culturas organizacionales que impacten. Voy terminando con este slide y básicamente decirle que todas estas cosas que he hablado muy rápido, y mil disculpas si he abordado muchos tópicos, pero me interesaba sentar varios aspectos. No es para gente mágica, no es para genios. Básicamente me gusta esta frase de Ted Levitt, que es que las organizaciones existen básicamente para permitir que gente común haga cosas extraordinarias. Y eso es a lo que apuntan los tópicos que he planteado antes desde el punto de vista del liderazgo. Y este es un último mensaje, no vivimos al nivel de nuestros talentos, sino al de nuestras creencias. Y ese es el gran rol de los líderes organizacionales, el abrir el espacio para cuestionar las creencias organizacionales, para cuestionar todo aquello que puede ser positivo, cambiar, de cara a poder abrir oportunidades a todo el intelecto y el talento que vive en la organización. Muchas gracias. Quedo atento a sus consultas. Gracias, Patricio, por la presentación. Efectivamente, harta información, varios modelos también. Vamos a dar paso a las preguntas, pero también quería comentarte o pedirte un poco de tu experiencia también, como en tu época no académica, ¿no?, sino de que más desde el punto de vista de tu experiencia empresarial. Un poco, ¿cómo ves, ¿no?, desde el punto de vista de las compañías enfrentar esta problemática de liderar y de tratar de mover a las personas, especialmente en esta época que están con señales tan negativas, ¿no? Una pregunta un poco más práctica, más allá de los contenidos súper interesantes que tú mostraste, pero